Amigos y hermanos, bienvenidos a Meditando en la Palabra. Gracias por acompañarnos. Nuestro tema para hoy: sé consecuente con la misericordia de nuestro Señor. En el Evangelio según San Marcos, los primeros capítulos nos hablan acerca del inicio del ministerio de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. El Señor llama a sus primeros discípulos, predica en las sinagogas en Galilea, está en Capernaum, sana enfermos, se desplaza por muchos lugares para predicar el evangelio, le traen la suegra de Pedro, otras muchas personas vienen a él para ser sanas, la ciudad se agolpa a la puerta y Jesús sana a muchos de diversas enfermedades. En el versículo 40, Marcos nos habla acerca de un milagro que Jesús hace. Y Marcos nos dice que este hombre viene a Jesús. Versículo 40 del capítulo 1. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. La lepra es una enfermedad que causa repulsión a la vista humana. Tener lepra en el primer siglo, siendo judío, añadía muchas cosas al asunto. La vida del judío giraba en torno de la comunidad también. Hay muchas cosas que se hacen con la comunidad. Se adoraba al Señor en comunidad. Se desplazaban por todos los lugares, al igual que hoy. Pero este hombre que padece lepra, al igual que hoy, es una persona rechazada socialmente, quien ha vivido problemas severos de la piel, problemas donde llagas supuran y demás, reconoce y sabe cómo es de difícil esta situación. Ya el hecho de ser un leproso indicaba que había pasado por la vista del sacerdote y que él ya le había declarado inmundo. Su piel estaba hinchada, enrojecida, erupcionada. Tenía llagas abiertas por doquier. El pelo de su cabeza y de su barba han cambiado de color. Las llagas le supuraban. La lepra había cundido todo su cuerpo, de manera que lo que él tocaba era declarado inmundo. Y quien le tocaba también tenía que ser declarado inmundo. Entonces debía padecer todas estas implicaciones. Estaba contaminado. Este hombre, además de ser rechazado socialmente, este hombre también tenía que identificarse como tal. Es decir, además de soportar el peso de su enfermedad, tenía que evidenciar delante de los otros lo que estaba padeciendo. Su vestido debía ser diferente, debía llevar ropas rasgadas. Su cabeza debía estar descubierta, las vendas manchadas por doquier. Y al salir tenía que gritar ante los demás: inmundo, inmundo. De manera que cuando le escuchaban, entonces la gente se apartaba. Ahí viene el inmundo, nadie lo puede tocar, nadie se puede acercar. ¿Se imaginan vociferar a voz en cuello ser inmundo? Lo que implicaba el sufrimiento que debía padecer una persona en ese contexto. Todos le rehuían, rechazado completamente. Hay algunas enfermedades que son visibles, otras que no lo son. Este tipo de enfermedad era una enfermedad visible, lo que hacía, además de que él sintiera el rechazo social de los demás, un desgaste emocional también para él. Requería aislamiento, debía vivir lejos de los otros. Hoy por hoy, muchos que han experimentado tener el COVID-19 saben lo que significa estar aislado. Pues bien, ese hombre no era por 14, por 10 ni por 15 días. Ese hombre tenía que estar siempre alejado de los demás.
siempre vistiendo ropas desgastadas, siempre gritando inmundo, inmundo. Esta enfermedad generaba soledad. Él no podía compartir con nosotros, no podía estar celebrando con los demás la presencia del Señor. Este hombre manejaba tristeza, desamor, rechazo, dolor físico y también dolor emocional. Privado de contacto físico con los otros, entonces tampoco podía experimentar un abrazo, un toque de otra persona humana. No podía recibir saludos fraternales, besos, caricias. ¿Se imaginan vivir así? Pero él ha oído hablar acerca de Jesús. Y entonces ve a Jesús y se acerca a él. Y le dice, si quieres, ve una esperanza en él. Ve que estaba en la voluntad de Jesús hacer o no hacer aquel milagro. Nuestro Señor es todopoderoso, pero nuestro Señor también hace como quiere. Y apelando a su voluntad, Él dice, si quieres, tú puedes limpiarme. Y Él le ruega, se hinca ante Él, alza su voz. Y Jesús entonces no desconoce las necesidades de aquel hombre. Jesús es movido a misericordia. Y lo primero que Él hace, según lo que Marcos nos dice en el versículo 41, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. ¿Se imaginan lo que aquel hombre podía experimentar? Le había dicho, si quieres puedes limpiarme. Y ahora Jesús empieza extendiendo su mano hacia él, sobre aquel cuerpo repulsivo a la vista humana, sobre aquellas llagas supurantes, sobre aquella ropa malolienta. A ese hombre Jesús se le acerca, porque nuestro Señor no rechaza a aquella persona que la sociedad rechaza. Nuestro Señor abraza al rechazado y acepta a todos los hombres, no importa cuál sea la condición. De manera que para ti también hay esperanza en Cristo Jesús. Si te has sentido rechazado socialmente, si has sentido la repulsión de los demás, si has visto que los demás se apartan de ti, hoy Jesús te sale al encuentro para decirte que Él te ama y puedes experimentar la misericordia del Señor, pero también ser consecuente con la misericordia de Dios para ti. Este hombre, a quien Jesús le conoce todas sus necesidades profundas, sus necesidades sentidas, Él trabaja en el ser interior de este leproso. Le toca. Y aquel rótulo de mantente a la distancia es eliminado por Jesús. Muchos le rehuían, pero Jesús, por lo contrario, se acerca a él. Sabe los desprecios que ha podido manejar, sabe la soledad que implicaba y la marginación social de esta enfermedad. Sabe que este hombre no ha sentido por mucho tiempo el toque intencional de otro ser humano. Y nuestro Señor Jesús, que se hizo carne por nosotros, se acerca a ese hombre y le toca las manos de Dios hecho hombre, tocando a un ser humano. Qué bondad la de nuestro Señor. Qué misericordia tan grande la de nuestro Señor Jesús, que atrae a Él el rechazado. Jesús está interesado en tu necesidad y en mi necesidad. Y así como le evidenció la misericordia a aquel leproso, a ti también hoy te extiende sus brazos para decirte que eres especial para Él. Jesús extiende su mano, le toca y luego le dice, sí quiero. Rompe las barreras del desprecio, rompe las barreras del rechazo y llena su vacío emocional. Él sabía lo que él necesitaba primeramente y luego abre los canales de la comunicación con aquel hombre. Él le había dicho, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dice, sí quiero. Empieza un diálogo con él. Le comunica su voluntad.
y le dice, quiero. Y a su voz, él declara que habiendo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. La enfermedad, obedeciéndole al Señor, quedó limpio. Y luego Jesús entonces le encarga dos cosas de manera rigurosa. Y nosotros tenemos que entender que del Señor no solamente recibimos los beneficios, la gracia, sino que también hay una palabra que el Señor nos ha dejado escrita para nosotros caminar en pos de su voluntad. Que la palabra del Señor debe ser escuchada y puesta en práctica. Este hombre no tuvo en cuenta la misericordia del Señor. Miren todo lo que había hecho el Señor por él. No obstante, lo que él pidió de él, no lo hizo. El Señor le dice, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. No digas a nadie nada. Es decir, cierra la boca. No cuentes lo que ha pasado aquí, entre nosotros. Y luego, no vayas por Galilea. Él debía trasladarse hasta Jerusalén. Jesús estaba en Galilea. Este milagro ocurre en Galilea. Pero este leproso debía dejar Galilea e ir hasta Jerusalén y presentar la ofrenda que dijo Moisés que debía presentarse por su purificación. Y debía presentarse ante el sacerdote y mostrarse a él. Pero este hombre no lo hizo. Jesús quería que él andase nuevamente y que fuera devuelto a la vida en toda la plenitud y esplendor de lo que significa la vida del ser humano. No quiere que grite al andar que era inmundo. Quiso sanar sus llagas, le ha otorgado sanidad, la lepra ha desaparecido y ahora Jesús quiere que atienda su recomendación y sin embargo este hombre en el versículo 45 Marcos nos dice que hace lo contrario. Dice, pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿Qué fue lo que hizo este leproso? Presto se fue, presto terminó de dialogar con Jesús, comenzó a publicarlo y Marcos nos dice que lo publicó mucho, divulgaba el hecho. De tal manera obró este hombre que antes fue un leproso, que dice en este versículo 45 que Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Es decir, este hombre con su conducta, con su manera de proceder, no escuchó a Jesús y lo que hizo fue estorbar el ministerio terrenal de Jesús. Jesús había querido estar en Galilea, movilizarse por toda ella, predicar el evangelio, llegar a las sinagogas. De hecho, ya había expulsado un demonio de una persona que estaba presente en la sinagoga. Había sanado a muchos, había sanado a la suegra de Pedro. Pero a partir de este momento, entonces se quedaba fuera en los lugares desiertos. ¿Cuántas veces el Señor ha pedido que nosotros hagamos algo y no lo hemos hecho? No hemos respondido acorde a la misericordia para con nosotros. A veces queremos las bondades del Señor, la gracia del Señor, pero cuando el Señor nos pone una restricción, cuando el Señor nos da una orden, cuando el Señor nos da un mandato, no lo aceptamos y hacemos nuestra propia voluntad. Hoy la palabra nos dice que nosotros debemos ser consecuentes con la misericordia del Señor para con cada uno de nosotros. Ser consecuentes
con la manera como su gracia opera en nuestras vidas. Ser consecuentes con la manera como Él ha demostrado amor hacia nosotros. Ser consecuentes en la manera como ha ministrado a nuestro cuerpo cuando nosotros hemos estado enfermos. Y Él pide que nosotros sigamos en pos de Él, escuchando su palabra y estando atentos a lo que Él nos dice para caminar en pos de Él. Si a la luz de este pasaje tú encuentras algo que debas confesarlo al Señor, yo te invito a hacerlo. Y te invito a ser consecuente con la misericordia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Que la bondad del Señor prime en tu vida y también te lleve a obedecer su voz, a andar en sus caminos y a obedecer sus mandatos, a tener presente las restricciones que el Señor ha expuesto en la palabra para nosotros. Si deseas recibir a Jesús en tu corazón, ahí donde estás, exprésale todos tus pecados, la manera como tú te has comportado, cómo has vivido tu vida. Dile que perdone todos esos pecados. Para eso Él vino aquí a la tierra, para darte comunión con Él, con Dios, para que experimentes el perdón de los pecados, para que seas limpio de toda maldad. Ven a Él, exprésale tus pecados y dile que sea el Señor de tu vida a partir de este momento. Oremos. Padre, gracias por todas las bondades y los beneficios que nosotros recibimos de ti, por tu gracia inalterable, por tu amor para con nosotros, por todos los favores recibidos. Perdónanos cuando no hemos sido consecuentes, Señor, con la misericordia tuya hacia nosotros. Hoy escogemos caminar en pos de ti. Hoy escogemos escuchar tu voz. Hoy escogemos obedecerte a ti, Señor. Hoy te bendecimos y te damos gracias porque tú no rechazas a aquel hombre que es rechazado. Aquel hombre que sufre desilusiones no lo rechazas. Aquel Señor que no es aceptado, tú no le rechazas. Tú lo atraes a ti. Hoy te bendecimos, Señor, por tu amor hacia nosotros, por aceptarnos tal cual como somos y por tenernos presentes en tus propósitos. Muchas gracias, Jesús, por venir a esta tierra y ofrecer tu vida por nosotros. Amén y amén. Que el Señor te bendiga a ti y a los tuyos. Muchas gracias por acompañarnos.